Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Dialma García. Bienvenidos a este programa llamado La Medicina de Dios, donde estamos todos los miércoles a las 8 trayendo enseñanzas de importancia de la Biblia. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, pero vamos a entregarle esta clase al Espíritu de Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos. Gracias. Padre, Espíritu de Dios, tú eres el verdadero Maestro, Sí, te entregamos Señor. esta clase a ti. Glorifícate y saca de nuestro espíritu lo que las personas necesitan saber sobre el reino de los cielos. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Claudia está aquí conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vamos a hablar de las llaves del reino de Dios. Es muy Así importante. es. Claro que sí, es Sí, muy porque importante. se necesita llave para abrir todo lo que uno necesita abrir. Así es. Y es importante saber que el Señor vino y habló del reino de los cielos. Constantemente. Constantemente. Algo importante saber, porque a veces hay personas que creen que Él vino y hablaba más de la ley. No. No. Él cumplió la ley, pero Él vino a enseñar el reino de los cielos y cómo es que funciona y qué es lo que necesitamos para nosotros vivir esa vida abundante Sí, que Él nos que vino a es dar. bien, bien importante. Así es. Yo creo que amén. en Lucas, déjame ver. En Lucas 17. En Lucas 16, Claudia, lee el versículo 16. 16 de Lucas. Sí, sí. Esto lo leí hoy y creo que es importante que las personas sepan que eso está en la Biblia. Amén. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Ven? Que en otras palabras, los 4 evangelios eran la ley y los profetas porque Jesús no había ido y pagado el precio y derramado su sangre y no se había sentado allá arriba, que es cuando Él nos deja saber del reino de Dios y se lo entrega al cuerpo, más o Así menos, es. para que tenga autoridad aquí abajo. Amén. Así es. Y eso lo leí hoy y me impactó porque muchas personas piensan que el nuevo pacto comienza con Mateo No. y no empieza No. con Mateo. Eso es, ahí es hablando de Jesús como hombre, como rey, como la vida de él y el ministerio de él. Y cómo Él funcionó, cómo Él funcionó en estamos esta supuestos tierra. nosotros Así a funcionar es. así. Pero el saber cómo es y qué tenemos que hacer y qué tenemos en la iglesia en sí, son las cartas paulinas y todas las cartas. Claro, ¿no? Y el libro de los El Hechos libro de los Hechos que comienza la cómo iglesia. la iglesia estuvo por 33 años, Sí, así hasta que es. murió Pablo y Pedro y Pablo, y entonces ese libro era como la iglesia funcionaba y nosotros seguimos ahí siendo Así. parte de ese libro. El principio de la iglesia es el libro de El los principio Hechos. nosotros seguimos, Y nosotros seguimos como el cuerpo de Cristo, Sí, como que no se ha terminado, es como que nosotros seguimos escribiendo ese libro de ese los libro, hechos. de los hechos, no de los apóstoles, de la iglesia. de la iglesia. Wow, qué tremendo. Lucas 17:20, ¿lo quieres leer? Así es, dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está en vosotros. Así que aquí vemos algo muy importante. Importante. Jesús muere, resucita, se va al cielo, se sienta a la diestra de Dios Padre y deja el reino de Dios en los corazones de su iglesia. Así es, qué lindo. Eso es algo tan tremendo. Mira Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es tremendo porque el reino es dado a Él por Dios Padre, pero inmediatamente te dice a ti, id. Ahora tú
Así es. cumple el reino. Así ¿Ves? es, amén. Llevando el evangelio a toda persona. Así que esto es algo tremendo. Esta es la gran comisión Sí, para la sí, iglesia. sí. Así Y que define la meta, la responsabilidad que tenemos nosotros y la tarea misionera de nosotros que somos la iglesia. La gente no sabe que tiene una responsabilidad. y muchas personas piensan la iglesia, un edificio, No. como ir a la iglesia. No, la iglesia somos nosotros. Tú vas a la iglesia a aprender y ahí está la iglesia corporal, un Exacto. grupo. Se va al templo a reunirse la iglesia de Cristo para adorar al Señor. Y para aprender. Y para aprender y entrenarnos, porque Sí. somos el cuerpo de Cristo y somos también los que ejecutamos lo que el Señor quiere que hagamos. Y Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo a través del Espíritu Santo. Él representa a Dios Padre y Dios Amén. Hijo. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es. Bueno, vamos a empezar a hablar de las llaves. Las llaves abren algo que si tú no sabes cuáles son las llaves, cómo vas a abrir para recibir lo que el Señor ya te ha dado en este reino. Así es. Todo Tenemos tiene que saber. leyes espirituales. Así Y es. estas son las llaves. Y la llave principal es tremenda porque es atar y desatar. ¿Tú quieres leer Sí. las dos escrituras que van con eso? Así es. Vamos a leer Mateo 16, 19. Jesús hablando a sus discípulos y le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Así que vemos aquí que Jesús le está hablando ahí y le está diciendo que nos dará las llaves, que nos ha dado las llaves del reino. Eso fue Mateo 18. Mateo 16, 18, 19. El 18 no lo leí. No, pero está bien. Sí, es Mateo 16, Y 19. Mateo Ahora 18. Mateo 18, 18 también, ahí el Señor habla y dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ok, estamos hablando aquí del primer cielo, porque en el tercer cielo no hay demonios para atar. El príncipe de la potestad del aire es el diablo. Así El aire es es. el primer cielo, hay 3 cielos. Así es. Y aquí Él nos está diciendo que si tú atas esos espíritus malvados que están en el primer cielo, son atados, porque tú tienes autoridad. Amén. Tú puedes desatar ángeles. Hay muchas cosas que esta oración de atar y desatar se pueden usar y lo vamos a cubrir un poquito más ahora, porque es importante. En Lucas 10, 19, aquí el Señor te da autoridad de pisar demonios y diablos, sobre Amén. todas las fuerzas del enemigo, y nada te daña. Eso fue dado Eso fue dado a a nosotros. Y estudiando todas esas personas que le dio autoridad a los discípulos, Sí, lo hemos leído Sí, en 2 o 3 sí, lugares, le dio autoridad a 70 sí. a que fueran en su nombre En su nombre. y sí. sacaran demonios y sanaran a Y los sanaran a enfermos. los enfermos. Así que le dio autoridad y ahí comenzó a enseñarle cómo el reino de Dios iba a funcionar. Así es. Él habló a sus discípulos en parábolas de cómo es el reino de los cielos, y es un día vamos a tocar la a palabra. tocar eso, pero sí, él constantemente habló del reino de los cielos y cómo funcionaba. Lee Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Una vez que tú lo resistes y tomas autoridad, tú tienes que darlo por hecho, que ya el diablo se ha ido. Así No es. puedes dudar, se fue, no, porque No. la duda entonces no funciona la No, fe. así es. Y el Señor, es importante ahí ver que Él nos ha dado autoridad contra el enemigo, y que tenemos que saber que la lucha que tenemos no es contra personas, no es contra carne y sangre, sino contra espíritus. Y lo vemos eso en Efesios 6, que es importante que ustedes, cuando tengan tiempo, conozcan, porque debemos de conocer al enemigo. El Señor puso a Satanás bajo tus pies. Así es. No bajo los pies de toda persona, solo en los El que están en cuerpo el de reino de Dios. Entonces, tú tienes que mantenerlo ahí con autoridad.
El diablo ya fue vencido para ti, tú no tienes Amén. que vencerlo. Pero lo que pasa es, Claudia, que las personas no saben esto y permiten que los demonios ataquen, entonces hay que atarlos, Sí, así es. atarlos. Si no conocemos la autoridad que tenemos y no meditamos en las promesas y escrituras, no podemos ejercer la autoridad, porque entonces hay duda y el enemigo dice que el diablo conoce las escrituras. Él Sí, cree y sí, tiembla. Entonces él sabe cuando alguien le habla en autoridad o no. Dios espera que el cuerpo de Cristo tome autoridad de las fuerzas demoníacas en este mundo. Así que tú y yo estamos supuestos a cambiar las circunstancias para que se ajusten con la voluntad de Dios y mantener a Satanás bajo nuestros pies. Amén. Estamos llamados a cancelar los planes del diablo en contra de nosotros, de Así nuestra es. vida, de nuestra familia, de nuestra salud. Porque Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Dice la Escritura, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que vemos que la oración de atar y desatar cancela las actividades demoníacas en contra tuya, en contra de El nosotros. diablo y sus demonios. Así es. Así es. Así que estamos viendo aquí que Jesús le quitó la autoridad a Satanás y el poder que tenía sobre el hombre. Esa autoridad fue delegada a ti y a mí, al cuerpo de Cristo en la tierra. Ata a Satanás y sácalo de tu casa en el nombre de Jesús. Es importante hacer eso. Yo he estado haciendo ya eso ya hace yo tiempo. lo hago también. Todos los días, porque antes lo hacía, pero no tan regularmente. No, pero y ahora, especialmente en los tiempos que estamos, tenemos que tomar autoridad. La iglesia, el cuerpo de Cristo, fue dada la autoridad. Y nosotros somos poderosos en Dios si sabemos quiénes somos en Cristo y lo que tenemos. En el mundo espiritual hay dos reinos. Jesús es el Señor del reino de Dios y de la luz, y Satanás es el Dios del reino de las tinieblas. Tienes que saber eso. Así es. Hay dos leyes en las cuales estamos basados en Romanos 8:2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del pecado y de la muerte es lo que está en vigor ahora, para personas que no han recibido a Cristo. Porque Él es el Dios de este siglo. Así que Satanás es el Dios de este siglo, como lo dice en 2 Corintios 4:4. Pero Jesús, que es nuestro Señor, nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros estamos a caminar bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa ley del pecado y de la muerte fue establecida cuando Adán pecó. Y la ley del Espíritu de vida fue establecida cuando Jesús resucitó. Amén. Esa es la ley que nos pertenece a nosotros. Así es. Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. A todo su cuerpo. A todo su cuerpo. Porque Él nos trasladó al reino de luz. Amén. Nos libró del poder de las tinieblas. Eso te lo dice ahí en Colosenses. Así que es muy importante que saber que tenemos acceso a la ley del Espíritu de vida, pues esta es la ley que nos pertenece. Él te dio autoridad para usar su nombre, sacar fuera demonios, Amén. poner manos sobre los enfermos y son sanados, y llevar el evangelio a toda criatura. Wow. Si tú no puedes llevar el evangelio, tienes que dar a ministerios que lo lleven. Así es. Porque yo no puedo ir a África ni a Rusia, Sí. pero yo le doy a ministerios que van a esos lugares. Y es importante, yo también, y es importante sembrar en esos ministerios, porque para Dios es importante la salvación de las personas, de las almas. La manera que proyectamos la autoridad que tenemos es a través de la oración de atar y desatar, Así como es. lo hemos dicho. Así que es muy importante saber y entender que con el poder de Dios en nosotros lo podemos hacer. Sí. Mira, Mateo 12:29 te deja saber la importancia que es de tener al enemigo atado. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, de Satanás, y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. Lee Marcos. Marcos 3:27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Ves por qué tienes que atar? Claro. Atar, no puede venir ningún demonio contra ti, lo sacas de tu casa. Así Le es. pones la mano, así pones la sangre de Jesús. Te resisto, Satanás. Fuera en el nombre de En el Jesús. nombre de Así Jesús. mismo. Así que así podemos paralizar al hombre fuerte.
En el nombre de Jesús. Así es. Es importante atar al hombre fuerte para que tú puedas arrebatar lo que él está intentando robarte. Es importante hacer eso. Mira, esta es una pequeña oración que yo hice. Satanás, por la autoridad dada a mí en el nombre de Jesús de Nazaret, te ato y no puedes molestar en esta situación. Te ordeno que pares inmediatamente tus ataques contra mí. Desde ese momento en adelante estás atado en el nombre de Jesús. Es una orden de Dios. Amén. Amén. ¿Sí? Así es. Es que Él nos dijo en Mateo 16, 18, dice: y yo te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ti. Tú eres iglesia de Cristo, has recibido al Señor, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra Y nosotros. es importante eso. El Señor nos dio las llaves para abrir esas puertas y nos dio autoridad en su nombre. Somos piedras vivas en la iglesia de Jesucristo y tenemos que usar las armas que Él nos ha dado. Mira, como dijimos antes, resistir al diablo y huir de Resistir al ti. diablo. Ya Así. lo has resistido con la palabra. Ahora debes mantenerte fuerte, confesando y meditando en la palabra. Muy importante. Muy importante, cada que uno habla de la situación es No para, puedes hablar con él. es para establecer la palabra y el resultado. No fertilices la situación, Ni la hables repitas, negativo, ni la ni la repitas a repitas. nadie, porque entonces ahí estás influenciando la situación y eso viene. Toca Lucas 13, del 11 al 13, cómo Jesús usó la oración de atar y desatar. En Lucas 13, del 11 al 13. Y había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Miren esto. Wow. Esta mujer tenía una enfermedad como escoliosis. Pero era escoliosis que se va Encorvada. olvidando, sí. Estaba tan encorvada que estuvo así 18 años. Y ella era hija de Abraham y no le pertenecía a eso. Claro, ella era hija de fe, hija de pacto. Hija de pacto. Así que gloria a Dios. Dios ahí estableció que ese pacto le pertenecía y él lo confesó, ahí usó la autoridad Sí, así mismo. y la desató de esa atadura. Así que el diablo es el que ata y trae las enfermedades y situaciones, y ella recibió liberación. Bueno, gloria a Dios. Hay dos reinos y en esos dos reinos están los ángeles ministradores y el reino y los demonios, el ejército de Satanás. Así que esos ángeles ministradores, su tarea es ministrar y protegerte a ti y que tú lo envíes a que haga cosas para aquí nada más. Así es. Los ángeles son exteriormente, el Espíritu Santo es interiormente. Interior. Y es importante que sepamos eso. Porque los ángeles te ayudan, te traen el dinero si tú los envías, tu cosecha, hay muchas cosas. Y se mueven con las palabras que salen De de nuestra boca, que la sea de acuerdo palabra, a la palabra de Dios. Sí. Son movilizados. Y si las palabras son de temor o negatividad, pues lo que vas a movilizar es a los demonios, al reino de tiniebla. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso porque hay poder en nuestra boca. Mira lo que Jesús dijo en Lucas 12:8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Eso es Amén. algo tremendo. Muy importante. Así que vimos esa llave, ¿verdad?, de atar y desatar, que es importante. Yo creo que es vital, Es vital. usarla. Es vital. Vamos a la segunda llave. Esta llave en el reino de Muy Dios importante es también. el nombre de Jesús. Importantísimo. Mateo 1 del 20 al 23 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Qué Wow, lindo. qué lindo. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con Ese nosotros. nombre tiene un poder
Y hay 4 derechos que tenemos para usar el nombre. Primero, somos nacidos de nuevo y adoptados por Dios en la familia. Y el nombre le pertenece a la familia. Pertenece a la familia. Segundo, fuimos bautizados en el nombre y bautizados en el cuerpo de Cristo. Así que estamos en Cristo. En Cristo. Tercero, el nombre fue dado a nosotros por Jesús y nos dio su poder, un poder judicial. Power of attorney. Poder judicial. Y 4, somos embajadores de Cristo para llevar el nombre a las naciones. A las naciones. Ese nombre tiene poder. Es poder sobre todo nombre. Él le dio ese nombre. En Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, todo nombre, toda circunstancia, tiene que doblar rodilla, todo demonio tiene que doblar rodillas, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese nombre fue adquirido y el poder fue dado cuando Él resucitó y ganó la batalla. Él se despojó, como lo dice ahí. Sí, Él se despojó de Él vino como hombre, fue a la cruz como hombre, sufrió como hombre. Cuando Él terminó la obra, cuando resucitó, el nombre fue dado con poder. Fue dado. Que lo leíste ahora. Así es. Fue dado el nombre. Se le dio el nombre. El nombre. Que es el nombre sobre todo sobre nombre. todo nombre. Y muy importante, hablando de autoridad, Juan 14:14. Y 13 y 14. 13 y 14. Dos veces. Si algo pidieres en mi nombre, es el Señor diciéndote a ti y a mí. Yo os daré, yo se lo daré. El nombre. Yo lo haré. Ahora es diferente a cuando haces una petición en sí. el nombre. En mi nombre, tú le pides al Padre y el Padre te lo dará. Esa es la oración de petición o de atar. Así es. Cualquiera de las oraciones. Cualquiera de las oraciones. Así Gloria a que Dios. Él nos enseña que ahora nosotros tenemos autoridad en el nombre y podemos pedir en el nombre. Amén. Bueno, la próxima llave, que es la número 13, es la palabra de Dios. Esto es tan Wow. importante. La palabra Porque de Dios. Moisés le dio mucha importancia a la palabra en el viejo pacto. ¿Quieres leer los de Deuteronomio 6? Deuteronomio 6 del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Poderoso. Aquí Salomón nos deja saber la importancia de la palabra. Es tremendo. Es uno de los pasajes favoritos. Sí. Proverbios 4 del 20 al 23. Del 20 al 23, wow. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, pues son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Y después dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de tu corazón salen las fuerzas de la vida. Así que estamos viendo aquí que en esta palabra que vemos aquí en Proverbios es como se recibe de Dios. Sí. Y hemos tocado eso mucho aquí. Sí, muchas veces. Muchas veces. Porque debemos nosotros darle atención completa a la palabra, inclinar nuestro oído a la palabra. Significa oír eso nada más cuando estás oyendo palabras, no haciendo dos cosas a la misma vez. Así es honrar la palabra y ponerla en primer lugar en nuestra vida. Y toda la palabra de Dios es medicina, no solo los versículos de sanidad. Aquí dice que toda la palabra de Dios es medicina, pero especialmente la de sanidad. Así es. Y cuando hacemos eso, que le damos atención, la ponemos en primer lugar y estamos atentos y meditamos, es cuando se aplica y se activa, que es vida para ti, porque has hallado la palabra. Pero esa es la palabra rema. La palabra rema. Medicina para tu cuerpo. Gloria a Dios. Jesús usó la palabra rema cuando el diablo lo tentó en el desierto. Escrito está. Escrito está. Esa palabra salió con autoridad, con poder. Y en el momento que Jesús estaba más débil, el diablo viene a tentarlo. Había comido por 40 días. 40 días y le empieza a traer esas tentaciones. Pero Jesús nos deja ver que la palabra de Dios es la espada que tenemos
que tener para atacar al enemigo. La espada, la palabra revelada, la palabra rema. Mira lo que dice Santiago 5, 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Así que aquí vemos el poder que tiene la palabra de Dios. Es muy importante. Gloria a Dios. Vamos a la Bueno, próxima llave. Otra llave es la oración. La oración de fe es una llave muy importante en el reino de Dios. La palabra orar en el griego es euche y significa un voto. Hacer un voto. Hacer un voto. Yo les digo algo, la oración de petición y súplica, que es la oración de fe, creo que es una de las más importantes, junto con altar y desatar. Así es, Marcos 11. Porque es muy importante que tú sepas orar y cómo ir delante de la presencia de Dios. Es importante. Eso no es coger una escritura y ir delante de la presencia de Dios. Sí, ni tampoco es coger la promesa y en autoridad o tomar autoridad si no se ha meditado en la palabra, claro, o si no tienes revelación de lo que el Señor está. Mira lo que dice, cuando oramos es como decir, entro en un voto con Dios, quien hace un voto de sanar o de lo que sea. Tremendo. Cada vez que oramos, la oración de fe es confianza en Dios y en su palabra. Que la oración llega al trono de la gracia. Y recibimos, contesta. Y entonces esa persona enferma, como lo dice Santiago 5 que leímos, es restaurada, es perdonada, esa persona pero es restaurada completa. Pero tiene que tener fe. Así es. Aquí se habla tanto de la fe porque sin fe no recibimos de Dios y no agradamos a Dios. Por eso es que es tan importante la fe. Mira lo que tú dijiste, lee Juan 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Jesús le dijo eso a sus discípulos, que cuando ya Él no estuviera con ellos, tenían que orar al Padre en su nombre y que el Padre les daría sus peticiones si estaba de acuerdo a la palabra. Todas las oraciones es en el nombre de Jesús. El nombre tiene que estar ahí porque Él es la cabeza de la iglesia y cuando mencionamos ese nombre, eso abre las puertas grandemente. Y yo me imagino que en ese tiempo ellos no sabían eso, no estaban acostumbrados. No, mira lo que dice el 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Así es. Así que es algo tremendo. Es tremendo. Juan 16, 29, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que ha salido de Dios. Es algo tremendo, pues ya él casi se iba para la cruz. Y él siempre les explicaba la parábola. Siempre. A sus discípulos, él les dijo, a los demás no les es dado el conocer los misterios y las parábolas del reino, pero a vosotros sí. Así es. Eso incluye a nosotros, claro, sus hijos, sus discípulos. Vamos a la llave número 5. Y esto es bien importante, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en la tercera persona de la Trinidad. Que es algo... Y lo vemos acá en Hechos 2, del 1 al 4. Que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Qué importante es la unidad. Bien importante. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es importante. Se sentó sobre ellos. Sobre ellos, en el bautismo del Espíritu Santo. Sí. Aquí vemos la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que nos ayuda a orar cuando no sabemos la necesidad. Él es nuestro ayudador y es el que nos ayuda a mantener nuestras oraciones en la necesidad que tengamos. Amén, Por eso es tan importante orar y pedirle dirección al Espíritu Santo. Amén, así es. Y orar en lenguas. Si usted no habla en lenguas, reciba las lenguas, porque si usted se estudia el capítulo 1 y 2 y 3 del libro de los Hechos, ahí habla mucho de las lenguas, y en el 12 y en el 14 también. Amén.
Muy importante. Quisiera leer aquí Romanos 8, 26. Léeselo. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que vemos que es importantísimo. Estamos en el tiempo y la dispensación del Espíritu Santo, que es el que nos guía. Es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo en nosotros, guiándonos. Y no solo eso, que es el tiempo de la gracia. De la gracia. Que todo es dado por gracia. Cuando se Amén. termine esta dispensación, entramos de nuevo a los 7 años de tribulación en la ley. Me faltaba ese pedazo de la ley que está ahí. Wow. Así que vemos que el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Es muy El importante. ayudador. El ayudador. Eres tú, eres todo. Él es todo. El que siempre está El contigo. Paracletos. Nunca ores diciendo, Señor, no nos dejes, porque Él mora dentro de ti. Amén, amén. Él Así dice, es. no te dejaré ni te abandonaré. Así es. La próxima llave número 6 es la adoración. Esto es tan importante. En Juan 4, del 19 al 26, vemos un diálogo entre Jesús y la mujer que dice así. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe orar. Jesús le dijo, mujer, creedme que la hora viene que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy Ese es el yo el soy, que habla ese es el yo contigo. soy de Éxodo 3:14. Sí, yo soy. Gloria a Dios. Mira a ver algunas de estas cosas importantes que la palabra de Dios dice sobre la adoración. Wow. En 1 Timoteo dice que quiere que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. El nivel más alto de la adoración es levantar manos santas. santas. Así es. Salmo 63:4. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis De manos. nuevo, lee Y Lamentaciones. Lamentaciones 3:41. Levantemos nuestros corazones y nuestras manos a Dios en los cielos. Pablo nos deja saber lo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo Oh, también en Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que vemos aquí la importancia que es de crucificar nuestro cuerpo y caminar en el Espíritu. En el Espíritu. En el Espíritu. Eso hay que hacerlo diario. Todos los días. Todos los días. Es muy importante. Muy importante. Vemos que en el tiempo que Josué iba a la tierra prometida, ¿verdad? Cómo fue importante la adoración a Dios con instrucciones del Señor y la sabiduría de Dios. Pudieron derribar esos muros. Y le dijeron que no hablaran. Y para que no hablaran hablaran. incredulidad. Hasta que no se terminara todo. Y después de las 7 vueltas, que fueron 13 vueltas. Sí, sí. Porque Sí, fueron una 6 por cada, y una 7. por cada día de 6 Y después días. el último día 7. 7. Entonces, cuando se terminaron las vueltas, les dijo que tocaran el shofar y se cayeron los muros. Eso es algo tremendo. Impactante el poder de Dios. Así que es importante que nosotros como hijos de Dios le adoremos, y dice que si nosotros le adoramos, Él nos oye. Él nos oye. La llave número 7. La siembra y la cosecha. Esa no le gusta a mucha gente. Siembra y cosecha. Desde Génesis, el Señor nos dice que mientras la tierra permanezca, no cesará la siembra y la cosecha. Busca 2 de Corintios
Segunda de Corintios Pero 9. vamos a leerle aquí la ley, este capítulo 2 Corintios Es muy 8 importante, y 9, sí. tiene que ver cómo uno puede sembrar en el reino de Así Dios es. y ser multiplicado. Yo creo que es el versículo 6. Sí. ¿Quieres leerse? Sí. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Sigue. Muy importante. Cada uno de dar, como propuso como en propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tú estás supuesto de dar más que en el viejo pacto. En el viejo pacto era el diezmo. Sí. En este Y era, nuevo pacto, y era obligatorio. y era obligatorio. Aquí no es obligatorio, pero yo te aconsejo que si quieres prosperar, que empieces a sembrar. Así es. Porque todo en el reino de Dios tiene que ver con una palabra, siembra. Siempre. Él sembró a su hijo. Sí, así es. Así que gloria a Y Dios. mire lo que dice Gálatas, que yo escribí esto acá. 6. Gálatas 6. Y es muy importante porque tenemos que saber estas cosas para activar y fortalecernos en fe. En el 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Sigue. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia De la fe. Eso es algo tremendo. Muy, muy importante. Y vamos a tocar un poquito la fe y la incredulidad, porque la gente tiene que saber que el diablo te ataca con incredulidad y con duda. Sí, así Y es. eso entonces destruye la fe, la medida de fe que él te ha dado. Así es. Así es. Por eso es que la incredulidad, si hay incredulidad, no funcionan las leyes del reino. No funciona. Eso le ocurrió a los israelitas. Ellos vieron y experimentaron los milagros de Dios y la liberación milagrosa que tuvieron cuando Jehová los libró de Egipto. Ellos vieron, Claudia, las plagas que el Señor Todos envió los sobre los milagros. egipcios, Wow. cuando el agua fue hecha sangre, los sapos, las langostas. Ellos vieron cuando el ángel de la muerte pasó por ellos y no los tocó, a ninguno Pasó de ellos por el poder de la sangre. Así Wow. que eso es bien importante. Cuando se abrió el mar rojo, cuando pudieron cruzar en seco. Y hay una parte de la escritura que me impacta que dice, cómo los pasé como de águilas, como una velocidad. Eso fue un milagro. Sin mojarse. Sin mojarse en seco, en tierra seca. Es un milagro espectacular. Pero en su corazón creyó la incredulidad y destruyó la fe que ellos tenían. Por esa incredulidad ellos no pudieron entrar en la tierra prometida. Y les costó sus vidas a la mayoría de ellos en el desierto. Y el Señor le dijo, estuviste quejándote por 40 días, bueno, vas a estar 40 años ahora. Sí, sí. No se agradó el Señor No. de la incredulidad. Y el Señor conoce el corazón de nosotros. Él sabe. Por eso es que es importante no pretender la fe. No tener una fe que tú dices, estoy en fe, pero ¿en qué estás creyendo? ¿En qué escritura estás basado? Lee Marcos 6, del 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene él estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos sus manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Quiero que vean esto.
Jesús Wow. vino como hombre, pero él tenía el poder sin medida y la unción del Espíritu Santo. Fue a su tierra natal donde él nació y había incredulidad. Y él solo pudo hacer más o menos 8, y no eran ni milagros, eran sanidades de dolores de Ponía cabeza. manos Sí, No más fue un nada, no milagro. pudo hacer ningún milagro de que un ciego vea o de alguien que estaba en una silla de ruedas y lo sacó. Y este es Jesús, que aunque vino como hombre, tenía la unción sin medida. Así La es. incredulidad y la duda te roba el milagro. Roba el milagro. ¿Y Sí. cómo tú quitas eso? ¿Cómo tú quitas eso? Metiéndote en la palabra y orando. Amén, amén. Y orando. Así, él lo dijo en Mateo 17. Sí, Él lo dijo que él estaba diciéndole a los discípulos que por qué no habían podido echar fuera un demonio del muchacho. del muchacho. Y en Mateo 17, Jesús dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedlo acá. Los llamó incrédula Incrédulo. y perversa. Y miren lo que dice el 20. Porque ellos le preguntaron que por qué no habían podido echar fuera al demonio. Y Jesús les dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno, lo que usted dijo, que hay que meditar en la palabra. El género de incredulidad. Sí, no tiene que ver con sacar el demonio, el género de incredulidad. Solo sale con oración, Así es. ayuno y metiéndote en la palabra. palabra. En la palabra, porque eso es sumamente importante. Sumamente importante. De eso habló Keith Moore en todas estas Muy clases. importante. Este problema que hay con la gente, incredulidad, y gente que dicen, yo estoy parada en fe. Para que tú tengas la fe de Dios, tienes que estar seguro que tienes la fe de Dios. Porque cuando algo no ocurre por tiempo, es que tu fe no está en el nivel de la fe de Dios. Y yo lo sé porque yo he pasado por un dolor Así en el es. cuello y tomo autoridad y se va, pero regresa. Entonces yo le pregunté al Señor Amén. que por qué me estaba pasando eso y Él me llevó a esa serie Wow. de milagros, cómo se reciben milagros por fe. Por fe. Porque todo lo que es una sanidad instantánea es un milagro, Es un milagro. Sí. como pasó conmigo con el cáncer. Pero porque yo tuve esa fe cuando pasé por cáncer, no quiere decir que la tengo ahora. La fe diaria es importante. No todos estamos en el nivel de fe todos los días. Depende de la palabra que oyes. Y me Amén. enseñó una lección el Señor. Chequeé y no estaba oyendo suficiente palabra todos los días. Amén. Y me he dedicado a estudiar esta serie que tiene que ver cuando uno Fe dice... para milagros. Sí, fe para milagros, porque todo lo que tiene que ver con sanidad, así instantáneo, es un Es milagro. un milagro. Y él explica que para que tú tener esa fe, tienes que tener la fe de Dios. No puedes decir estoy en fe porque esa no estás en fe. Es una fe pequeña. Y él toca todas las escrituras que tienen que ver, que él dice hombre de poca fe o una fe pequeña. Y hay muchísimas Sí. por sí. todos los evangelios. Y la fe de Dios es una fe no contaminada. No Es contaminada. una fe en la cual está en su palabra. Y él dice que tienes que examinar tu fe, a ver Sí, en qué nivel está. La palabra de Dios está llena de fe. Cuando nosotros nos llenamos de esa palabra, Pero tiene que Tiene ser que ser oyendo. oyendo. Oyendo, rema Cristo de Dios. La palabra rema, palabra revelada de un hombre y una mujer que está ungido para traer la palabra. No todo el mundo está Amén. llamado a enseñar fe. así es. Y él estaba explicando eso. Y eso me ha ministrado a mí muchísimo en estos 2 días. Claro, sí. Pues ya yo sé, Sí, porque es la unción la que enseña. es la unción. La unción de la persona De la llamada persona, para sí. enseñar fe. Sí, Es amén. sumamente Es importante. muy, muy importante. Bueno, a lo mejor tenemos tiempo para tocar algo de Jesús, del Sí, como nacimiento. estamos en la época, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús, celebrando el nacimiento. ¿Por qué quieres empezar? Bueno, Brevemente. brevemente nosotros hablar de que Él
vino de una manera milagrosa, ¿verdad? Sí, sí. De una manera en cual el Espíritu Santo fue que vino sobre María. Y vamos a leer Lucas capítulo 1 brevemente, que al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensó qué salutación sería esta. Creo que significa el nombre de Nazaret. Wow. Estar alerta. Alerta, sí, sí. Ahí se reunían, ¿verdad? Los sacerdotes. Los sí, para prepararse para las funciones sacerdotales de la sinagoga. Pero es muy importante entender de cómo, ¿verdad?, el Salvador vino al mundo y cómo ella en fe recibió esa palabra enviada por el Señor, y el Señor sembró en ella la semilla. Porque ella dijo: sea en mí de acuerdo a tu palabra. Y así es como debemos nosotros que la palabra se cumpla en nuestra vida. Así es muy, muy importante. Vemos entonces que el Señor, ¿verdad?, vino y fue concebido milagrosamente. Y también vemos que ángeles se aparecieron a pastores, ¿verdad? En Lucas 2:13 vimos también que el ángel apareció a una multitud de huestes celestiales, alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O sea, hubo muchos anuncios y muchas señales en las cuales estaban dejándoles ver que el rey que venía a anunciar el reino de Dios había nacido y había venido el Mesías a este mundo, la salvación. Y eso es importante. Y es muy importante porque estaban muchas personas inclusive esperando eso. Simeón y otras personas en el templo del Salvador, que venía a salvar a su pueblo y a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y así fue. Es muy lindo, muy impactante ver eso. ¿Y por qué es que se le aparecieron los ángeles a los pastores? Pues ellos cuidaban de las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo. Wow. Qué lindo, ¿eh? Y fueron los que vinieron a ver a Jesús. Sí. Y es impactante que los sacerdotes, los fariseos y todos los religiosos también sabían que venía un Mesías. Pero ellos no indagaron, ellos no se molestaron en ir a Belén. Belén. Y no se emocionaron en lo mínimo. Así que los pastores esperaban también la salvación de su pueblo, al igual que Simeón y Ana en el templo. Y eso es sumamente importante. Wow, entonces, algunas veces nosotros no entendemos bien las escrituras. Estamos viendo aquí la parte de los magos. Sí. Que los magos está aquí en el capítulo 2 de Mateo. Sí. 2, 1 y 2. Vamos a leer eso. Lo tengo aquí escrito. Dice la escritura: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea. Ellos sabían. Ellos sabían porque ellos habían sido entrenados por Daniel. Wow. Y no se molestaron en ir a indagar. No, pero te digo, los magos fueron entrenados por Daniel. Sí. Ellos venían buscando. Buscando esa profecía que había dicho Daniel, que cuando saliera esa estrella, el Salvador iba a nacer, pero demoró más de un año ellos venir de por allá tan lejos con camellos y con muchos paquetes y cosas, y regalos,
Y no eran tres, No, eran más. eran grupos de eran tres grupos, lugares. sí. Y las tres cosas que trajeron, oro, Incienso y mirra. El oro, le trajeron suficiente oro para que vivieran en Egipto el tiempo que necesitaba estar allá hasta que muriera Herodes. Sí. Y esto es bien importante, porque lee la parte que ellos vinieron a una casa. Sí, y dice el versículo 11, y al entrar en la casa, es muy importante ese detalle, porque no dice entraron y lo encontraron en pesebre, no pesebre, es casa. O sea que ya el niño estaba ya más de... Vieron al niño, no al bebé. No al bebé. Un niño es un niño de un año, sí. de 1 a 2 años. Por eso es que Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, porque le preguntaron a los reyes cuándo habían visto ellos esa estrella. Así que se demoraron tiempo. Se demoraron tiempo. Y la gente se cree que los 3 reyes más, que eran 3, y que fueron allí al pesebre. No. No, al ellos pesebre fueron a la casa. Los pastores, las vacas, las ovejas. Sí, lo que había allí en el establo ese. Y después de eso ellos buscaron un lugar donde quedarse. Ellos no se quedaron ahí. No, claro. Y el motivo que ellos se quedaron ahí, dice la escritura, que no encontraron lugar porque que gente venía a las fiestas y estaban haciendo el censo. Claro, sí. Entonces había mucha gente y no encontraron el lugar. Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Al niño. Y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Yo creo que oro como rey. Ellos lo adoraron como un rey. Claro. ¿Verdad? Y incienso incienso fue Dios que le trajeron oro para que pudieran estar en Egipto. Porque ese era un lugar donde a lo mejor José no sabía nada de que podía ser carpintero. Claro, sí. Para que pudieran estar allá el tiempo que necesitara. Sí. Para que pudieran regresar cuando Herodes muriera. Así es. Así que vemos que en las escrituras, ¿verdad? Nos dice que vinieron del oriente y trajeron presentes al niño. Dice, el oro representaba que era el rey, la mirra su humanidad y el incienso su divinidad. Esta visita de estos magos debe haber ocurrido unos 750 años, dice, antes de Cristo. Así que qué tremendo eso. Hay otra escritura que habla de eso en Isaías también, ¿verdad? Y en el Salmo 72. Sí. Son muy importantes eso. Así que en Isaías 60 también habla de eso. 60 habla de que vinieron reyes. ¿Tú lo tienes ahí? Sí, yo lo tengo aquí. Es muy importante que la gente sepa que algunas veces son tradiciones que cambian las cosas. Cambian las cosas y son 3 reyes magos, como 3, no, porque y fueron ellos vinieron con grupos. Sí, aquí lo dice. Sí. Dice acá, entonces verás y resplandecerás, y se maravillará y se ensanchará tu corazón. Se ha vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones vendrán a ti. Multitud de camellos te cubrirán. ¿Estás viendo? Dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. 3 lugares, grupos de 3 lugares. Dale. Es Isaías 60, versículo 6. Y el Salmo 72, también el versículo 10 y 11. Léeselo. Muy porque es importante que ellos tomen nota para cuando la gente le pregunten, que sepan cómo contestarle. Así es. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba, ¿ve? Como lo dice Isaías. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. 3 lugares, grupos de reyes de cada lugar, con grupos de sirvientes y cosas. Eso no fue nada más que 3 personas. Ellos venían de lejos y estuvieron más o menos 1 año en llegar ahí. Sí. Y eran expertos en estudios de las estrellas, de eso, pero eran grupos de personas que venían buscando, según las escrituras, al rey, al Mesías que había de nacer. Vamos a dejar esto y terminaremos
la semana que viene con la historia del nacimiento de Jesús Sí. y vamos a tocar la semana que viene el precursor, cómo todo Sí. eso ocurrió, porque estamos en este tiempo, Claudia. Claro que sí. Yo creo que debemos hablarlo más, Sí. tú sabes, con, Sí. con más detalle para que ellos sepan. Y ¿ves? de cómo el Señor, ¿verdad? Cuando Él nació, fue un muchacho, por qué fue al templo y después, cuando Él crece, por qué empieza su Y le ministerio. vamos a explicar cuando fue presentado. Cuando fue también, presentado. y por qué los niños eran presentados Así y no es. bautizados. Así es muy Pero importante. mira, ya se nos, Ya se nos va el tiempo. No, tenemos que hacer rápido Sí. una oración. Haga la oración que usted tiene ahí preparada. Queremos orar, ¿verdad? Vamos, no va a haber tiempo. No va a haber tiempo. No, mira, Sí. nos faltan 3 minutos. Se nos fue el tiempo muy rápido. Muy rápido. Así Vamos que- entonces a despedirnos y darle Sí. gracias a Dios. Amén. Y siempre enviamos la palabra Amén. y tú la recibas para que recibas tu Así sanidad. es. Acuérdense de 107:20 Salmos. Salmo Envió 107:20. su palabra y te sanó. Te sanó. Ya eso ha sido dado. Así La es. semana que viene tocaremos 2 oraciones diferentes. Sí. Pero hoy nos hemos demorado con las llaves y con lo de Y Jesús con lo de y se nos ha Jesús. ido el tiempo. Amén. Así La semana es. que viene nos extenderemos en lo de Jesús, De lo de Jesús. porque vamos a estar más cerca a la Sí. Navidad. Así Y lo es. explicaremos de nuevo con más detalle. Amén, amén. Así es. Así Así que- que bueno, reciban en el nombre de Jesús la palabra enviada. Padre, tú enviaste tu palabra y lo sanó. Ahora, Señor, enviamos la palabra a toda persona que está escuchando esta enseñanza. Sí, mi y Dios. tu palabra que tiene el poder y la habilidad de sanar, de liberar. Padre amado, penetra todo su cuerpo, Sí, mi de su Dios. cabeza a la planta de sus pies, Gracias. sanando y erradicando toda enfermedad, Gracias. toda dolencia Gracias. de su cuerpo en el nombre de Jesús. A ver, si tú Cree- nunca has recibido a Cristo, déjame cree y ver. recibe esa, Sí. esa palabra en el Quiero nombre tocar de Jesús. que repitas esto si hay personas que nunca han recibido a Sí, Cristo. Señor. Es importante, es lo más importante de lo que hemos hablado. Repita esta oración después de mí. Padre Celestial, vengo ante Sí, ti Señor. como pecador arrepentido. Yo creo que Jesús es tu Gracias. Hijo, Sí, que Él mi Dios. murió y resucitó. Esa sangre que Él derramó ahora me limpia Amén. de todo pecado, de todo mi pasado. Jesús resucitó de entre los muertos. Yo ahora lo recibo como mi Señor, como mi Salvador personal. Y te doy gracias, Señor, que por fe has entrado en mi corazón y soy salvo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho Gloria a esta Dios. oración, empieza a leer el Evangelio de Juan y puedes oírnos todas las semanas para que aprendas un poco más Amén, así es. de la palabra de Dios. Muchas bendiciones ahora, nos despedimos en el nombre de Jesús, siempre con la palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca Nunca pasará. pasará. Bendiciones.